tesis que me parece novedosa, un poquito diferente a la del canciller hasta hoy, a la del presidente Petro hasta hoy, de que la declaración de la que estamos hablando, la novela alrededor de los pasaportes, ahora resulta, Felipe, que la licitación fue ilegal. No, y eso tiene unas implicaciones, Felipe. Esa afirmación tiene unas implicaciones que tienen que empezar a correr. Para la pues tesis es que no es si nueva, se cometieron verdad, delitos ¿no? para ajustar el pliego de la licitación, ¿por qué no los denunciaron? Es decir, si hay unas irregularidades o ilegalidades, si la licitación, como sugirió el profesor Matallana, tesis es vieja. si la licitación está manchada, Felipe, pues por supuesto eso quiere decir la mancharon funcionarios de la Cancillería. Pliegos hechos por ellos mismos, además. No, es una tesis, es una tesis novedosa y debo decir, me parece creativa y buena tesis la del abogado defensor de la Cancillería. Pero no es nueva, Néstor, no es nueva, es una tesis vieja. Este proceso licitatorio comenzó con esa discusión que está relatando y ahora adoptando el doctor Matallana. Mire, yo tengo aquí una nota, pero podría encontrar varias otras, decenas, me atrevería a decir, en medios de comunicación, pero tengo una del 30 de mayo del 2023 del portal La Silla Vacía. El título es el siguiente, el título de la nota es: así favorece la Cancillería a Thomas Grech en licitación de pasaportes. Y hace todo un relato de por qué creen, en el relato periodístico, que hay una asignación previa en favor de Thomas Grech para que esa empresa se ganara el contrato. Y están diciendo por qué, no voy a repetir esos argumentos. Es una nota del 30 de mayo del 2023, Néstor. Ahora, lo que ocurrió es que eso que dijo el doctor Matallana ahorita, lo dijeron las empresas que se sentían excluidas y discriminadas del proceso contractual, lo dijeron a la Cancillería, y la Cancillería, perdóneme, Néstor, déjeme terminar la idea, se lo dijeron a la Cancillería y la Cancillería dijo que no tenían razón, que estaban locos, que estaban locos, y ahora vuelve y retoma el argumento. Héctor, para justificar que la declaratoria es ilegal, recurren a argumentos de los perdedores. Claro, es cierto que los perdedores... Argumentos que ellos habían rechazado, que la propia Cancillería había rechazado. La Cancillería, eso lo que hace es ir en contra de lo que acaba de decir Matallana, porque la Cancillería ha soportado a lo largo de todo este proceso que la licitación fue legal, que los pliegos son legales, que las condiciones fueron justas. Por eso digo que me llama tanto la atención. Pero además, mire, Néstor, si una licitación está viciada, la diligencia y el deber del funcionario es interrumpir el proceso licitatorio, no declarar desierto, porque es que le está generando derechos al presumir la legalidad de los pliegos. O sea, si uno no demuestra que los pliegos están viciados, los pliegos son legales, punto. Y más si lo hicieron ellos mismos. Entonces, lo que tenían era que darse la pela e interrumpir el proceso licitatorio con alguna herramienta, con una declaratoria de nulidad de la apertura, con una demanda, que sería una autodemanda de sus propios pliegos, pero bueno, sería más novedoso inclusive que declararla desierta y después decir que fue ilegal. Claro, pero lo que plantea el doctor Matallana es que evidentemente, digamos, él asume la tesis que antes la Cancillería había rechazado y que aparentemente adoptó en la resolución de declaratoria de desierta, y lo que él dice es: claro que tenían el deber de corregir, se habían equivocado inicialmente, tenían el deber de corregir y podían hacerlo hasta el momento en el cual adjudicaban la licitación. eso es lo que va a tener que decidir el Consejo de Estado. La tesis del doctor Matallana no es mala, pero claro que produce si se la llegan a comprar, produce la consecuencia que ustedes estaban señalando, que tiene una responsabilidad jurídica el canciller que rechazó los argumentos, las personas que participaron en el proceso contractual que rechazaron estos argumentos. O sea, esos personajes no tienen salida por ninguna parte, porque si no... si les aceptan mal y si no les aceptan también. Claro, están fregados, pero solo déjeme decir esto, Néstor, para decir un poco en defensa de la argumentación que dio el doctor Matallana, quien yo, como dije, respeto y conozco pues hace tiempo, es un colega profesor del externado, igual que entre otras cosas la otra contraparte, que es el doctor Juan Pablo Estrada, también.
También abogado, colega profesor. Pero digo, si la Cancillería llegara a adjudicar la licitación a Thomas Greganson o lo hubiese hecho, los que no participaron en la licitación hubieran demandado la adjudicación con los argumentos que expresó el doctor Matallana. Y ese era otro pleito la hubieran distinto. Demandado. Ahora, ese era otro pleito distinto, pero claro. No, bueno, y lo que pasa acá, lo que pasa es que, María Consuelo, es natural que en la licitación los siempre demanden. argumenten cosas, claro, pero dice, y para eso son las audiencias públicas, pero precisamente el tema es que el presidente dio unas declaraciones y ahí hay una prueba que dice que la licitación se declaró desierta porque había un solo proponente. Lo que pasa es que hay sentencias del Consejo de Estado que dicen, y esas obviamente las menciona el doctor Matallana, que ese no es argumento para declarar desierto. Entonces él está cambiando el argumento en el camino, pero por supuesto Thomas Gregg va a demostrar con los trinos, con los pantallazos, con las declaraciones del presidente que se declaró desierto por una razón que no está permitida en la ley. Le iba a decir, Felipe, con esta entrevista, el doctor Matallana cava un poquito más, aumenta el tamaño del problema para Thomas Greganson. Porque ya el manto de duda sobre por qué se ganó Thomas Greganson, oigan lo que va, Felipe, que fue una licitación amañada en favor de Thomas Greganson, con unos pliegos diseñados para favorecer, para que se la ganara Thomas Greganson. Y entonces cuando el abogado de Thomas Greganson presente la demanda, ¿qué va a decir, Felipe? Es que el daño reputacional Thomas Greganson, que era una empresa pues transparente hasta hace 3 meses, ahora es una empresa con una sombra gigante alrededor de temas de corrupción. Y eso va a elevar, se lo aseguro, el tema de la demanda, el tema de la plata. El taxímetro Entonces, aumenta. claro, están aumentando el valor de la tarifa exactamente de ese taxímetro. Es que eso va a acabar mal, Néstor, porque lo que mal comienza, mal acaba. Acuérdese que el origen de todo este lío, por llamarlo de alguna manera, fue un trino del presidente Petro derogando el estatuto de contratación. Claro. La ley 80. Punto. Pero es que además, la ley 80. Néstor, punto. La derogó por trino y entonces resulta que cada vez que tratan de arreglar la cosa la empeoran sistemáticamente. Claro, pero yo como colombiano sí celebro. Así es, Felipe. Yo sí celebro que impidan que haya corrupción y que le otorguen de manera amañada, ilegal, un privilegio, un beneficio a un contratista. Pero exijo igualmente que digan entonces quiénes son los corruptos, cuáles fueron los funcionarios que amañaron la licitación, quién fue el que amañó el pliego, como afirman, porque esa es la nueva defensa jurídica, porque es que los tienen que entregar a la fiscalía para que los metan preso, porque es que eso es un delito. No puede ser que la defensa consista en decir que estábamos cometiendo un delito y no sabemos quién lo estaba cometiendo. Sí, pero ahí, ¿hacia quién se dirige? ¿De quién sospecha usted, en caso, Felipe, de que la licitación hubiese estado amañada? No, yo no me atrevo a echar un manto de sospecha. Pero Felipe, los que elaboraron los pliegos, evidentemente, si la licitación estaba direccionada, que fue el verbo que utilizó el doctor Matallana. Claro, que violaba la competencia. Entonces, ¿quién responde jurídicamente en la Cancillería? Pues los que hicieron Néstor, pero y si eso estaba viciado, había que interrumpir el proceso licitatorio vía demanda, no declarar la desierta. Felipe, el responsable jurídico de esta licitación se llama Álvaro Leiva. Pues ahora, es el canciller, si hubo supuesta corrupción en la elaboración de esos pliegos, Néstor, pues es que la corrupción va en 2 vías. Y no estoy diciendo, ojo, hago claridad que Thomas Greganson sea corrupto, sino en gracia de discusión, si ajustaron unos pliegos para privilegiar esta empresa, pues es que esta empresa actuó también corruptamente. Y si eso es así, y no es una afirmación, estoy simplemente haciendo el contexto de lo que dijo el profesor Matallana, y entonces, ¿por qué les volvieron a prorrogar a dedo? Con un agravante, Felipe, y es que no le puede... Si son corruptos, vuelvo y digo, no estoy afirmando, claro, estoy haciendo un contexto. Usted me está diciendo, si hay corrupción de Thomas Greganson, alguien en la Cancillería participa de ese mordisco. Correcto. Le iba a decir, Felipe, con el agravante de que en esta oportunidad no le pueden echar la culpa a ningún gobierno anterior, porque esta licitación la preparó esta Cancillería, este canciller, este gobierno. Así que por eso están metidos en el rollazo en el que están esta mañana. Pero es que
Si yo fuera, Néstor, el abogado de la contraparte, después de esta entrevista de hoy, después de que el doctor Matallana presente sus argumentos en sede judicial, como dicen los abogados, pues me voy y digo, mire, aquí está este señor diciendo que se cometieron unas ilegalidades, que se cometieron unas irregularidades, que hay sospechas de corrupción para favorecer a una cierta empresa. Entonces yo le pido a la Fiscalía, le pido a la Procuraduría, etcétera, etcétera, que investiguen a las personas que hicieron esos pliegos y las personas responsables administrativamente de esa licitación, es decir, el canciller Álvaro Leiva. Entonces, el capricho del presidente y el capricho del canciller en este punto está metiendo al canciller en una sin salida, que es o adjudica la licitación en contra de lo que, digamos, le favorece a Thomas Gregg, en contra de lo que quería en contra de lo que ha manifestado el presidente de la República, su jefe, o admite una responsabilidad, es decir, le da gusto al presidente, admitiendo a la vez una responsabilidad en haber confeccionado, como dicen, unos pliegos tachados o de ilegalidad o de sombras de corrupción. Es que, entonces, mire, Andrés y Néstor y todos, es que el problema lo generó el presidente Petro con su trino. Lo sé. Por lo que oigo. Yo no he leído los documentos, pero lo que oigo de todos, el problema lo generó el presidente Petro, porque según dijo el doctor Matallana, la Cancillería nunca argumentó que no se le podía adjudicar a un solo proponente. Esa no fue la razón por la cual declaró desierta la licitación. Según dice el doctor Matallana, la razón por la cual declaró desierta la licitación fue porque los pliegos acababan con la posibilidad de competir en la licitación. Entonces, el que dañó, perdóneme la expresión coloquial, toda la vaina fue el presidente Petro, poniendo abiertamente un argumento que era ilegal y que ni siquiera lo usó la Cancillería para tomar la decisión. Porque era ilegal, precisamente. Se lo pregunté al doctor Matallana, le dije, cuando el juez le diga, bueno, pero doctor Matallana, ¿y al fin qué? ¿Cuál es el argumento? ¿Es porque la licitación era ilegal o es porque no podían adjudicar a un solo proponente? Que es el argumento del presidente Petro. Ahí no sé cuál vaya a ser la respuesta, pues porque parecen ir en contravía. 7:44 a.m, los escuchamos a esta hora, los leo a esta hora para quienes están en redes sociales, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C. Felipe, piense que esto no es un tema solo técnico de una licitación allá lejana. Como su pasaporte se vence, todos los pasaportes tienen fecha de vencimiento, este tema nos termina tocando a todos. Para quienes estaban aspirando a que esto no los fuera a tocar, lamento decirles, esto nos va a afectar, nos toca absolutamente a todos. Bueno, digo, a todos los colombianos, por lo menos los que tenemos pasaporte. ¿Usted, María Consuelo, sabe cuántos colombianos tenemos pasaporte a propósito? No sé ese dato. ¿De 50 millones de colombianos? Pero se lo averiguo. Pero supongo que somos... Varios millones. Sí, unos cuantos milloncitos. 7:45 en Mañanas Blue.